Bueno, continuando con nuestra historia del siglo XX, estamos con el libro de Tiempos Modernos de Paul Johnson. Estamos en el capítulo 2. Estamos viendo lo que es a Lenin. Vamos a ver qué nos separa Lenin. Dice, el leninismo no solo era una herejía, era precisamente la misma herejía que creó el fascismo. Italia era también un país semi-industrializado, donde los marxistas buscaban los métodos que les permitirían acelerar el advenimiento de la revolución. También los marxistas italianos se sintieron atraídos por los conceptos de violencia revolucionaria de Sorel. En 1903, el año siguiente al que vio nacer la expresión leninista de luchadores de vanguardia, en su introducción a la traducción italiana de Saggi di Critica del marxismo de Sorel, Roberto Michels exhortó a promover la creación de una élite revolucionaria que promoviese la creación del milenio socialista proletario. Dicha élite, decía Angelo Olivetti, colega de Michels, era esencial en el caso de un país subindustrializado. Estas ideas fueron recogidas por un tercer marxista italiano, Benito Mussolini, que tenía 13 años menos que Lenin, y por esa época acababa de ingresar en la arena política. Su padre, herrador y pequeño propietario, era un anarcosocialista. Su madre era maestra. Ambos suministraron al hijo una amplia gama de filosofía política que incluía a Nietzsche. Mussolini conocía bien el tema de la voluntad del poder y había leído mucho más que Lenin, pero su formación política era esencialmente marxista. Afirmó que Marx era el padre y el maestro. Era el grandioso filósofo de la violencia de la clase trabajadora, pero como Lenin preconizaba la formación de minorías de vanguardia que pudiesen comprometer el sentimiento, la fe y la voluntad de las masas indecisas. Estas vanguardistas debían formarse con élites entrenadas especialmente e integradas por personas consagradas a su misión. Dicha dirección revolucionaria se ocuparía de la psicología de las clases y de las técnicas de movilización de masas mediante el empleo del mito y la invocación simbólica. Elevaría la conciencia del proletariado. También en esto, como Lenin, él creía que la violencia sería necesaria. En lugar de engañar al proletariado, hablándole de la posibilidad de eliminar todas las causas del derramamiento de sangre, deseamos prepararlo y acostumbrarlo a la guerra para el día que sobrevenga el más grande de todos los baños de sangre, cuando las dos clases hostiles choquen en el encuentro definitivo. También aquí se observa la repetición constante de los verbos activistas de la imaginería militarista. Durante los años que precedieron a 1914, desde su impotente exilio en Suiza, Lenin observó con aprobación y cierta envidia los progresos de Mussolini. Este convirtió la provincia de Forlì
en una isla socialista, la primera de muchas en Italia, apoyando a los jornaleros Bracantri contra los terratenientes. Se convirtió en uno de los periodistas de tendencia socialistas más eficaces y leídos en Europa. En 1912, cuando tenía 29 años y mostraba todavía un aspecto juvenil con el cuerpo delgado y el rostro severo, de ojos grandes, oscuros y luminosos, conmovió al Partido Socialista Italiano en el Congreso de Reggio Emilia, al insistir en que el socialismo debía ser marxista, integral, internacionalista e inflexible. Al informar acerca del Congreso en Pravda el 15 de julio de 1912, Lenin se regocijó. El Partido del Proletariado Socialista Italiano ha comenzado a recorrer el verdadero camino. Estuve de acuerdo cuando Mussolini impidió que los socialistas participaran en el gobierno, reformistas burgueses de Glioriti, y así preparó la aparición del Partido Comunista Italiano. Apoyó enérgicamente la profecía que formuló Mussolini en vísperas de la guerra, al desencadenar un gigantesco choque entre los pueblos. La burguesía está jugando su última carta y promueve la aparición sobre la escena mundial de lo que Carlos Marx denominó el sexto gran poder, la revolución socialista. En su condición de herejes marxistas y activistas revolucionarios violentos, Lenin y Mussolini tenían en común 6 características principales. Ambos se oponían totalmente a los parlamentos burgueses y a todo lo que significara reformismo. Para ambos, el partido era un organismo muy centralizado, rigurosamente jerárquico y ferozmente disciplinado, destinado a promover los objetivos socialistas. Ambos deseaban un liderazgo de revolucionarios profesionales. Ninguno de los dos tenía confianza en la capacidad del proletariado para organizarse para él mismo. Ambos creían que la conciencia revolucionaria podía ser insuflada desde afuera, en las masas, por la acción de una élite revolucionaria autodesignada. Por último, los dos creían que en la lucha inminente entre las clases, la violencia organizada sería el árbitro definitivo. La Gran Guerra asintió a la bifurcación del leninismo y el protofascismo de Mussolini. Se trataba de una cuestión no solo de intelecto y situación, sino de carácter. Mussolini poseía la humanidad e incluso la vanidad y el anhelo de ser amado, un aspecto que sin duda faltaba en Lenin. Se mostraba excepcionalmente sensible y alerta frente a la opinión de las masas. Cuando llegó la guerra y comenzaron a marchar los ejércitos, olió el nacionalismo en el aire y lo absorbió a grandes bocanadas. Era embriagador y Mussolini avanzó decidido en esa nueva dirección. Pero Lenin se mostraba impermeable a estas fragancias. Su aislamiento de la gente y la indiferencia que mostraba frente a ella le conferían una sólida integridad y consistencia. En cierto modo, esto era una debilidad, pues nunca supo lo que la gente haría realmente. Por eso los hechos lo sorprendieron a cada momento, antes de alcanzar el poder y después, pero también era su fuerza, la confianza absoluta en sí mismo y su voluntad de dominio. Ni por un momento se vieron debilitadas por cálculos
tácticos acerca del modo en que probablemente reaccionaría la gente. Más aún, perseguía el poder en un país en el que por tradición las personas no importaban, no eran más que el suelo que pisaba el gobernante. De modo que cuando Lenin retornó a Petrogrado, el pueblo, el posible sentimiento bélico que ahí existía, no lo afectó en absoluto. Había dicho siempre que la guerra era una aventura burguesa. La derrota del zar era el mal menor. Había que debilitar al ejército mediante la propaganda, así como había que alentar a los hombres, volver sus armas contra los oficiales y aprovechar todos los desastres para apresurar la destrucción de la clase capitalista. Debía librarse una lucha implacable contra el chauvinismo y el patriotismo de la burguesía de todos los países sin excepción. Lenin se sentía desalentado ante la incapacidad de los socialistas para aplastar la guerra, y a medida que la contienda se prolongaba, perdió la esperanza de un próximo advenimiento del milenio. En enero de 1917 dudó de la posibilidad de que yo viva para ver las batallas decisivas de la próxima revolución, de modo que cuando 6 semanas más tarde el zar fue derrocado, Lenin, como de costumbre, se vio sorprendido. Comprobó complacido que el nuevo régimen parlamentario optaba por continuar la guerra, al mismo tiempo que liberaba a los presos políticos y de ese modo permitía la subversión interna. Los bolcheviques derrocarían al nuevo gobierno y se adueñarían del poder oponiéndose a la guerra. Pravda reanudó su publicación el 5 de marzo. Kamenev y Stalin regresaron rápidamente de Siberia para hacerse cargo del periódico 8 días después. Entonces, para consternación de Lenin, los dos idiotas prontamente cambiaron la línea del periódico y declararon su apoyo a la guerra. Tal fue la razón por la que apenas Lenin vio a Kamenev el 3 de abril, comenzó a censurarlo. La línea de Pravda muy pronto volvió al cauce anterior. Lenin se dedicó a redactar un conjunto de tesis para explicar por qué era necesario oponerse a la guerra, y concluiría. Más tarde, Stalin ajustó cuentas cuando confesó que había adoptado una posición completamente equivocada, que compartí con otros camaradas y a la que renuncié por completo. Cuando adherí a la tesis de Lenin, la mayoría de los restantes bolcheviques procedió del mismo modo. Se sentían abrumados por la certidumbre de Lenin. La guerra no importaba. Había cumplido su propósito al destruir la autocracia. Ahora bien, había que aprovechar la fatiga provocada por la guerra para eliminar a los parlamentarios. No le preocupaba cuántos territorios perdiera Rusia, si se corregía retener un núcleo en donde se instalaría el bolchevismo. Entonces podrían esperar el desarrollo de los hechos. Una victoria alemana carecía de importancia, porque los camaradas alemanes pronto asumirían el poder en ese país y también en Gran Bretaña y Francia, y se habría llegado el día de la Revolución Socialista Mundial. Al delinear esta fantasía continental, casi por casualidad, Lenin había descubierto la única línea política que podía llevarlo al poder. Carecía de una auténtica base de poder en Rusia. Nunca había intentado crearla.
había concentrado sus esfuerzos exclusivamente en la construcción de una pequeña organización de aventureros intelectuales y subintelectuales, a los que podía dominar por completo. Carecía de partidarios en el campesinado. Solo un miembro de la élite bolchevique tenía antecedentes campesinos. Esta contaba con unos pocos adherentes entre los obreros no especializados, pero los obreros especializados y prácticamente todos los que estaban sindicalizados adherían en la medida en que tenían cierta afiliación política a los mencheviques. Esta situación no podía sorprender. La intransigencia de Lenin había empujado al campo menchevisque a la totalidad de los socialistas más capaces. Ese estado de cosas convenía a Lenin, ya que de este modo para él era más fácil adiestrar al resto, de manera que los siguiese sin discutir cuando llegara el momento de golpear. Como dijo uno de ellos, antes de que llegase Lenin, todos los camaradas erraban en la oscuridad. El otro bolchevique que tenía claras ideas propias era Trotsky. En mayo llegó a Petrogrado, desde Estados Unidos. Comprendió de inmediato que Lenin era el único hombre de acción decisivo en el conjunto y se convirtió en su primer lugarteniente. Durante el periodo siguiente, estos dos hombres pudieron dirigir a un núcleo de unos 20.000 partidarios en una nación de más de 160 millones de habitantes. La Revolución Rusa de 1917, tanto en su fase de febrero como en la de octubre, fue realizada por los campesinos, cuyo número había pasado de 56 millones en 1867 a 103.2 millones hacia 1913. En la Rusia de preguerra había menos de 3,5 millones de trabajadores, fabriles y mineros, e incluso aplicando la definición más amplia, el proletariado se elevaba a solo 15 millones de individuos. Muchos de los 25 millones de habitantes de las grandes ciudades eran miembros de familias campesinas numerosas que trabajaban en la ciudad, pero que tenían su base en las aldeas. Esta relación facilitó la transmisión de ideas extremistas a los campesinos, pero en esencia ya tenían esa posición y siempre la habían tenido. Había una tradición rusa de colectivismo campesino basados en la comuna y la cooperativa de artesanos Artel tenía la aprobación de la Iglesia ortodoxa. El enriquecimiento privado contrariaba el interés comunitario. A menudo era pecaminoso. El campesino codicioso, el kulak puño, era un mal campesino. Los kulaks no formaban una clase, pues eso fue una invención bolchevique. Ulterior, la mayoría de los campesinos mostraban respeto por la jerarquía y al mismo tiempo cierto espíritu igualitario. Este tendía a manifestarse en momentos de crisis, cuando las ideas de libertad los impulsaba a protagonizar episodios de apropiamiento y confiscación. Sin embargo, los campesinos jamás manifestaron el más mínimo deseo de pasar a la nacionalización o a la socialización. Ni siquiera poseían palabras que reflejasen esos conceptos. Lo que muchos querían era la posesión de parcelas independientes, lo que era una actitud natural. Los pasos que se dieron para crear propietarios campesinos a partir de 1861 a lo sumo les abrieron el apetito, de ahí la agitación rural de 1905.
Desde 1906, P.A. Stolpin, un sagaz militar zarista, aceleró el proceso en parte para apaciguar a los campesinos y en parte para acrecentar los suministros de alimentos a las ciudades, y de este modo contribuyó a la rápida industrialización de Rusia. También ayudó a los campesinos a abandonar las comunas. Hasta mediados de 1915, casi 2 millones de campesinos obtuvieron el título que acreditaba la propiedad individual y otros 1.7 millones se retiró voluntariamente de las comunas. De modo que durante la década que precedió a la guerra, la productividad agrícola rusa creció deprisa. Los campesinos pudieron tener mejor educación y por primera vez invirtieron en tecnología. La guerra asestó un golpe devastador a este proceso, que fue quizá el más promisorio de toda la historia rusa y que pronto crearía un cambio en el campesino relativamente satisfecho y próspero, como en Francia y Europa Central, al mismo tiempo que suministraba alimentos suficientes para aliviar las dificultades de la industrialización. La guerra incorporó al ejército a millones de campesinos y al mismo tiempo reclamó a los que quedaban en las zonas rurales más alimentos para los ejércitos que habían crecido y para las fábricas que producían material bélico y que se habían extendido. Se realizaron compras obligatorias en gran escala, pero los precios de los alimentos se elevarían rápidamente. Por lo tanto, la tensión entre la ciudad y el campo se agravó, y cada uno culpaba al otro por sus sufrimientos. Los bolcheviques aprovecharon más tarde este odio a medida que la guerra se prolongaba. Los esfuerzos del gobierno para arrancar alimentos de las aldeas cobraban un carácter más brutal, de manera que los disturbios agrarios se agravaron y hasta diciembre de 1916 se registraron 557 estallidos, pero también se agravó la escasez de alimentos y los precios de los productos se elevaron. El resultado fue un aumento sin precedente de huelgas febriles en 1916, a pesar de que muchas áreas industriales estaban sometidas a la ley marcial o aplicaban un régimen de seguridad reforzada. Las huelgas culminaron a finales de febrero de 1917 y se las habría aplastado, de no haber sido por el hecho de que también los campesinos estaban irritados y desesperados. Casi todos los soldados eran campesinos, y cuando se les ordenó a la guarnición de Petrogrado que ejerciesen la fuerza sobre los obreros fabriles, los soldados se amotinaron, aproximadamente un tercio, alrededor de 60.000 hombres. Desafió a sus oficiales. Como estaban armados, el régimen se derrumbó, de modo que la primera etapa de la revolución fue de obra de los campesinos. La destrucción de la autocracia provocó inevitablemente la desorganización de la jerarquía rural. Los campesinos sin tierra comenzaron a apoderarse de los grandes latifundios y a dividirlos. Esto quizá no hubiera importado. De todos modos, el gobierno provisional se vería obligado a aprobar la reforma agraria apenas él mismo se organizara. Pero, mientras tanto, tenía que impulsar la guerra. Esta tenía mal aspecto. La ofensiva en Galicia fracasó. Hacia el mes de julio cayó Levoy. Hubo un cambio de ministerio y Kerensky ocupó el cargo de primer ministro. Decidió continuar la guerra y para ello tuvo que obtener suministros de los campesinos.
Fue precisamente en este punto y por pura suerte que la política contra la guerra de Lenin resultó inspirada. No sabía nada de los campesinos y no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el campo, pero al oponerse a la guerra estaba oponiéndose a una política que de todos modos tenía que fracasar y estaba alineando a su grupo con las fuerzas populares, campesinas en las aldeas, y lo que era más importante, en el seno del ejército. En consecuencia, pero por primera vez, los bolcheviques tuvieron puntos de apoyo en las zonas rurales. Hacia finales de 1917, contaban con alrededor de 2.400 trabajadores rurales en 203 centros. Mientras tanto, el intento de aplicar la política de guerra destruyó al gobierno provisional. Un decreto aprobado el 25 de marzo obligó a los campesinos a entregar la totalidad de sus cosechas, menos una proporción destinada a semillas, forraje y a su propia subsistencia. Antes de la guerra, el 75% del grano iba al mercado y el 40% se exportaba, pero ahora el campo se rebelaba y Kerensky no podía recolectar lo que necesitaba para mantener en funcionamiento a la maquinaria bélica. Por primera vez en la historia de Rusia moderna, la mayor parte de la cosecha quedó en las granjas. Kerensky recibió entonces la sexta parte. El intento de apoderarse del grano impulsó a los campesinos a la revuelta directa y la autoridad del gobierno provisional en el campo comenzó a derrumbarse. Al mismo tiempo, la falta de granos en las ciudades provocó el rápido aumento de los precios de los alimentos. En septiembre, no había pan en muchos lugares y estallaron motines en el ejército y la marina y huelgas en las fábricas. Hacia principios de octubre, la rebelión de los campesinos ya había desanimado por completo al gobierno de Kerensky. Había llegado el momento en que Lenin se adueñase del poder, con la élite de vanguardia, entrenada precisamente con ese propósito. Por supuesto, no poseía un mandato que lo autorizara a destruir al gobierno parlamentario. No tenía mandato para nada, ni siquiera uno de tipo marxista conceptual. No era un jefe campesino. No era tampoco un importante líder proletariado. En todo caso, el proletariado ruso era minúsculo y no deseaba el leninismo. De un total de más de 100 peticiones presentadas por obreros industriales a las autoridades centrales en marzo de 1917, casi ninguna mencionaba el socialismo. Aproximadamente el 51% reclamaba una jornada de trabajo más corta, el 18% salarios más elevados, el 15% mejores condiciones de trabajo y el 12% la concesión de derechos a los comités obreros. La revolución del proletariado no tenía el apoyo de las masas. Prácticamente no había apoyo para ninguna cosa que se pareciera remotamente a lo que Lenin se proponía hacer. Esta fue la única ocasión desde ese momento hasta hoy en que los obreros febriles rusos pudieron decir lo que deseaban realmente, y lo que deseaban era mejorar su suerte, no volver al mundo al revés. Con la expresión comités obreros aludían a los soviets. Estos organismos habían aparecido de manera espontánea en 1905. Su creación desconcertó a Lenin. De acuerdo con los textos marxistas, no deberían existir.
pero reaparecieron durante la Revolución de Febrero, y cuando Lenin regresó a Rusia en abril de 1917, llegó a la conclusión de que podían ser una alternativa del sistema parlamentario que él detestaba. Consideró, y en este caso acertó, que por lo menos algunos de los soviets febriles podrían ser infiltrados y manipulados por sus hombres. De ahí que sus tesis de abril preconizaban no una república parlamentaria, sino una república de los soviets, de diputados de los trabajadores, los campesinos pobres y los campesinos que abarcarían todo el país desde la base hasta la cúspide. Como siempre fue un hábil oportunista, comenzó a ver en los soviets una versión moderna de los comités de París de 1870. Un grupo decidido como el de Lenin podía dirigirlo, y de ese modo se convertiría en el instrumento de la dictadura del proletariado. De manera que cuando los bolcheviques celebraron una conferencia más avanzado el mismo mes de abril, Lenin logró que formulasen el reclamo de que los proletariados de la ciudad y el campo promovieran la rápida transferencia de todo el poder estatal a manos de los soviets. Cuando en mayo llegó Trotsky, que en efecto había trabajado en un soviet en 1905, fue puesto al frente de todos los esfuerzos encaminados a conquistar el soviet de Petrogrado, el más importante de todos los soviets urbanos. A principios de junio de 1907 se reunió el primer congreso panruso de los soviets, con 822 delegados. Las ciudades contaban con una representación absurdamente excesiva. Los socialistas revolucionarios que hablaban en nombre de los campesinos tenían 285 delegados. Los mencheviques que representaban a los obreros organizados tenían 248. Varios grupos menores totalizaban 150 y había 45 sin identificación política. Los bolcheviques tenían 105 delegados. Los anarquistas organizaron una prueba de fuerza en julio, cuando promovieron grandes manifestaciones callejeras contra la guerra, pero fueron dispersados por las tropas leales. Pravda fue clausurado y algunos bolcheviques, entre ellos Kamenev y Trotsky, fueron a la cárcel. Se permitió que Lenin huyera a Finlandia, pues aún no se lo consideraba un enemigo fatal. En cambio decisivo sobrevino durante el verano y a principios del otoño. Los frentes de la guerra comenzaron a derrumbarse. En agosto, Kerensky organizó en Moscú una conferencia estatal con la intervención de todos los partidos y la asistencia de 2.000 delegados. No hubo ningún resultado. Hacia fines del mes, el general zarista Kornilov desencadenó una rebelión militar que concluyó en un fiasco. Todos estos episodios favorecieron a Lenin, sobre todo el último, que le permitió crear una atmósfera de miedo en la que pudo convencer a la gente de que era necesario quebrantar la ley para preservar la nueva república. Pero el factor principal que debilitó el orden legal fue la incapacidad de Kerensky para conseguir que los campesinos entregasen alimentos. Las tropas se desmovilizaban por propias iniciativas e invadían las ciudades donde no había alimento para ellas. Ahí se incorporaron a los soviets o los formaron y pronto comenzaron a elegir representantes bolcheviques
que prometían el fin inmediato de la guerra y la distribución de todas las propiedades entre los campesinos. Hacia principios de septiembre, los bolcheviques tenían mayoría en los soviets de Petrogrado y Moscú, los dos verdaderamente importantes. Y el 14 de septiembre, Lenin, todavía oculto, se sintió bastante fuerte como para lanzar el lema «Todo el poder a los soviets». Trotsky, que acababa de salir de la cárcel, se convirtió inmediatamente en presidente del Soviet de Petrogrado, el foco del próximo alzamiento. Sin duda, Trotsky fue el agente activo de la revolución, pero Lenin fue el autor del plan maestro, el hombre que adoptó todas las decisiones fundamentales y aportó la esencial, la voluntad del poder. La revolución bolchevique y con mayor razón todavía la creación del Estado comunista habría sido imposible sin él. El 9 de octubre regresó disfrazado a Petrogrado y en una reunión del Comité Central celebrada el día siguiente ganó la votación 10 contra 2 a favor del alzamiento armado. Se creó un buró público o politiburó. Es la primera vez que se escuchaba esta palabra, con el propósito de que dirigiera el alzamiento, pero los preparativos militares concretos estuvieron a cargo de un comité militar revolucionario, formado bajo la dirección de Trotsky, y a partir de Trotsky a partir del Soviet de Petrogrado. Se fijó la fecha de manera que se aprovechase el segundo congreso panruso de los soviets, que se reunía el 25 de octubre. La noche de la víspera, Lenin formó un gobierno embrionario y por la mañana los hombres de Trotsky entraron en acción y se apoderaron de los lugares claves con toda la ciudad. Los miembros del gobierno provisional fueron detenidos o huyeron. Hubo muy escaso derramamiento de sangre. Esa tarde, los bolcheviques consiguieron que el Congreso de los soviets aprobase la transferencia del poder. Al día siguiente, antes de dispersarse, el Congreso aprobó un decreto que declaraba la paz, otro que abolía las propiedades latifundistas y un tercero que aprobaba la composición de un consejo de comisarios del pueblo o Somarkons, es decir, el primer gobierno de obreros y campesinos. Pero como después Stalin lo destacaría cuidadosamente, la toma del poder fue obra del Comité Militar Revolucionario y el Congreso de los Soviets solo recibió el poder de manos del Soviet de Petrogrado. El propósito de Stalin al formular esta distinción era preservar el concepto de una revolución proletariada marxista. Sin duda, el modo en que Lenin asumió el poder nada tuvo de legal, pero tampoco fue un alzamiento revolucionario. Fue un golpe al viejo estilo, como los alemanes lo denominarían poco después, un putsch. La cosa nada tuvo de marxista. No obstante, en ese momento Lenin astutamente aprovechó todo lo posible la espuria legitimidad conferida a su régimen por los soviets, más aún
Durante los 2 meses siguientes actuó con mucho cuidado en dos niveles que correspondían de un modo extraño a la percepción marxista del mundo. En la superficie estaban las disposiciones constitucionales y la legalidad formal. Este era el espectáculo destinado a satisfacer al público y al mundo exterior. En un nivel más bajo estaban las estructuras profundas del poder real, la policía, el ejército, las comunicaciones, las armas. Esto era lo real. En el plano del espectáculo, Lenin afirmó que su gobierno era provisional hasta que pudiera reunirse la Asamblea Constituyente, cuya elección había sido programada por el gobierno de Kerensky para el 12 de diciembre. De modo que se realizaron las elecciones y los bolcheviques fueron sencillamente uno de los grupos participantes. Fue la primera y la última elección parlamentaria auténtica que se realizó en Rusia. Como era previsible, determinó una mayoría de socialistas, revolucionarios, orientados hacia los campesinos, 410 de un total de 707. Los bolcheviques conquistaron 175 bancas, los mencheviques obtuvieron solo 16, los cadetes burgueses conquistaron 17 y los grupos nacionalistas se dividieron los restantes lugares. Lenin convocó la primera sesión de la Asamblea para el 5 de enero de 1918. A fin de realizar el espectáculo, invitó a 3 miembros del ala izquierda del socialismo revolucionario para que ocuparan asientos en el Sovnarkomsk. Este paso tuvo la ventaja adicional de dividir a los socialistas revolucionarios, de manera que ahora Lenin tenía mayoría en el Congreso de los soviets y los convocó con el fin de que se reunieran 3 días después de haber resuelto el problema de la Asamblea Constituyente. Su plan era que este cuerpo continuara siendo más tarde el instrumento dócil de su legitimidad. Quizá tranquilizada por estas maniobras constitucionales, la gran ciudad de Petrogrado continuó atendiendo una tarea y sus tareas y diversiones. Incluso el día del derrocamiento de Kerensky, todas las tiendas permanecieron abiertas, los tranvías circulaban y los cines estaban atestados. El Ejército de Salvación, aceptado por primera vez por la República, ejecutaba música en las esquinas y Karaskiva actuaba en el Mariinsky. Chaiktampín cantaba en los conciertos, se pronunciaban conferencias con mucho público, la sociedad elegante se congregaba en el restaurante de Constance, se jugaba de un modo extravagante. Mientras tanto, en lo profundo de las estructuras, Lenin trabajaba con rapidez. Es significativo que en momentos en que tenía tanto que hacer, otorgase prioridad al control de la prensa. En septiembre, poco antes del Putsch, había reclamado públicamente una libertad de prensa, mucho más democracia e incomparablemente más completa. En efecto, durante la República, la prensa había llegado a ser tan libre como en Francia o en Gran Bretaña. 2 días después de asumir el poder, Lenin liquidó esta libertad con un decreto acerca de la prensa, como parte de ciertas medidas temporarias y extraordinarias. Los diarios que llamasen a ofrecer resistencia franca o a insubordinación con el gobierno de obreros y campesinos, o que difundiesen la sedición mediante
deformaciones comprobadamente calumniosas de los hechos, serían suspendidos y sus directores sometidos a proceso. Al día siguiente, el gobierno había clausurado 10 periódicos de Petrogrado. 10 más fueron cerrados a la semana siguiente. El control de las noticias fue confiado principalmente al periódico bolchevique Pravda y a Izvestia, el órgano de los soviets, que ahora estaba a cargo del Sovnarkoms. Mientras tanto, con mucha prisa y cierta confusión, los activistas bolcheviques comenzaron a ocupar la estructura física del poder. El método era corporativista. Todas las organizaciones, desde las fábricas hasta los tranvías, celebraron elección al estilo soviético. Era el modo más fácil de asegurar que los delegados elegidos fuesen aceptados en general para el régimen. Más tarde, Boris Pasternak ofrecería una viñeta del proceso. Por todas partes se celebraron nuevas elecciones, con vistas a la administración de la vivienda, el comercio, la industria y los servicios municipales. En todos los casos fueron designados los comisarios, hombres vestidos con chaquetas de cuero negro, poseedores de atribuciones ilimitadas y una voluntad de hierro, armados con medios intimidatorios y revólveres, que se afeitaban rara vez y dormían menos. Conocían a la encogida estirpe burguesa, al tenedor común de artículos oficiales baratos, y les hablaban sin la más mínima compasión y con sonrisas mefistofélicas, como si hubieran sido ladronzuelos sorprendidos infraganti. Estas fueron las personas que realizaron todo de acuerdo con el plan, y así llegaron a ser bolcheviques, una compañía tras otra y una empresa después de la otra. A esta ocupación física se le asignó rápidamente una infraestructura de decretos. 10 de noviembre, abolición de la tabla de jerarquías de Pedro el Grande. 22 de noviembre, autorización para allanar domicilios, confiscación de los abrigos de piel. 11 de diciembre, todas las escuelas son retiradas del control de la Iglesia y pasan a poder del Estado. 14 de diciembre, monopolio oficial de toda la actividad bancaria, toda la industria sometida al control obrero. 16 de diciembre, son abolidos todos los rangos militares. 21 de diciembre, nuevo código de leyes aplicable a los tribunales revolucionarios. 24 de diciembre, nacionalización inmediata de todas las fábricas. 29 de diciembre, suspensión de todos los pagos de intereses y dividendos. Se limitaron rigurosamente los retiros de fondos de los bancos, como diría más tarde el novelista Ilya Entebur. Todas las mañanas los habitantes estudiaban atentamente los nuevos decretos, todavía húmedos y arrugados, pegados sobre las paredes. Necesitaban saber lo que estaba permitido y lo que se prohibía. Pero incluso durante esta etapa, algunos de los pasos fundamentales de la consolidación del poder no se reflejaron en los decretos. Leyes. En las etapas iniciales de su ocupación del poder, Lenin dependió por completo de los grupos armados por Trotsky. Había organizado por intermedio del Soviet de Petrogrado. Estaban formados en parte por jóvenes matones motivados políticamente, los hombres de chaquetas de cuero negro, y en parte por desertores, a menos cosacos
a menudo cosacos. Un testigo ocular describió la escena en las habitaciones del Instituto Smolinsky, el edificio desde donde los bolcheviques operaron al principio. El buró estaba atestado de capas caucasianas, gorras de piel, túnicas de fieltro, trenzas, dagas relucientes, bigotes negros, ojillos saltones y azumbrados, y el olor de los caballos. Esta era la élite, la crema mandada por oficiales nativos. En total, quizá unos 500 hombres, gorra en mano, confesaban su lealtad a la revolución. Estos hombres fueron eficaces para intimidar a la república que se requebrajaba. Sin embargo, para imponer la vigencia del nuevo orden se necesitaba un instrumento más refinado e implacable. Lenin necesitaba una policía política. Como creía que la violencia constituía un factor esencial de la revolución, Lenin nunca retrocedió ante la necesidad de aplicar el terror. Heredó dos tradiciones para justificarlo. De la Revolución Francesa podía citar a Robespierre. El atributo del gobierno popular en la revolución era simultáneamente la virtud y el terror. La virtud sin la cual el terror es fatal. El terror sin el cual la virtud es impotente. El terror no es más que la justicia, pronta, severa, inflexible. Por lo tanto, es una emanación de la virtud. Marx desechó la desastrosa historia del terror revolucionario y respaldó el método de un modo específico y sin reservas. Escribió que había un solo medio de limitar, simplificar y localizar la sangrienta agonía de la vieja sociedad y los ensangrentados dolores de parto de la nueva. Un solo medio, el terror revolucionario. Pero Marx había formulado distintas afirmaciones en diferentes momentos. Los marxistas alemanes ortodoxos no aceptaban que el terror fuera indispensable. Un año después que Lenin asumió el poder, Rosa Luxemburgo afirmó en su programa del Partido Comunista Alemán, diciembre de 1918, la revolución proletariada no necesita del terror para alcanzar sus metas, odia y abomina el asesinato. Sin duda, una de las razones por las que se oponía a la élite de vanguardia de Lenin y al intento de acelerar el proceso histórico de la revolución proletaria era precisamente que creía que ese método lo induciría a usar el terror, como lo sugería el texto marxista, para acortar camino, en especial sobre el trastorno de la autocracia zarista, la barbarie general y el desprecio por la vida que se manifestaba en Rusia. En realidad, la verdadera tragedia de la revolución leninista, o mejor dicho, una de sus muchas tragedias, es que infundó nueva vida a un salvaje método racional de gobierno que tendría a desaparecer rápidamente. Durante los 80 años que precedieron a 1917, el número de personas ejecutadas en el Imperio Ruso representó un promedio de solo 17 por año, y la principal parte correspondió a las primeras etapas de ese periodo. La Rusia de los tiempos de guerra durante los últimos años de los zares fue, en ciertos aspectos, más liberal que Gran Bretaña y Francia, sometidas a las normas de guerra. La República abolió por completo la pena de muerte, aunque Kerensky la restableció en el frente en septiembre de 1917. La mayoría de los camaradas de Lenin se oponían a su aplicación. La misma parte de las muertes provocadas por los bolcheviques durante el primer periodo fueron
obra de los marineros que asesinaron a 2 exmiembros el 7 de enero de 1918 y realizaron una masacre de 3 días en Sebastopol durante el mes siguiente, o bien fueron matanzas campesinas indiscriminadas en renglones rurales alejados, en regiones rurales alejadas. Resulta difícil evitar la conclusión de que la decisión de emplear el terror y el poder opresor de la policía fue adoptada desde muy temprano por Lenin y fue apoyado por Trotsky, su principal jefe militar, y que fue como Rosa Luxemburgo temió que sucediera una parte inevitable de su enfoque ideológico, de la asunción y el mantenimiento de la autoridad y del tipo de Estado centralizado que él estaba decidido a crear. Esto a su vez era parte del carácter de Lenin, de esa voluntad de poder que él poseía en tan extraordinaria abundancia. Ya en 1901, Lenin advirtía: en principio nunca hemos renunciado al terror y no podemos renunciarlo. También añadió: preguntaremos al hombre cuál es su posición frente a la revolución, la apoya o la combate. Si la combate, lo pondremos contra la pared. Poco después de asumir el poder, preguntó: ¿es imposible hallar entre nosotros a un Fouquier Tinabile que domine a nuestros díscolos contrarrevolucionarios? El número de veces que Lenin, como jefe del gobierno, comenzó a usar expresiones como pelotón de fusilamiento contra la pared sugiere un apetito cada vez más intenso por los métodos extremos. Hubo también una reveladora actitud furtiva o bien una deliberada duplicidad en el modo en que Lenin creó el instrumento que debía ser usado, si era necesario, para aplicar el terror a los contrarrevolucionarios. Como ya se explicó, la Fuerza Armada Bolchevique original fue el Comité Militar Revolucionario del Soviets de Petrogrado, dirigido por Trotsky. Este no tenía escrúpulos acerca del empleo de la fuerza, incluso después que la revolución se impuso. No entraremos en el reinado del socialismo con guantes blancos y caminando sobre un piso encerado, dijo en cierta ocasión. Inmediatamente después del 25-26 de octubre de 1917, este comité se convirtió en un subcomité del Ejecutivo Central y se le asignó tareas de seguridad, incluso la de combatir a la contrarrevolución, definida como el sabotaje, el ocultamiento de suministros, la retención intencionada de las cargas, etc. La creación de este organismo llegó a conocimiento del público gracias a un decreto emitido por el Sovarskón el 12 de noviembre de 1917. Como estaba encargado de examinar a los sospechosos, creó una sección especial dirigida por Félix Dzerzhinsky, un fanático polaco que estaba a cargo de la seguridad de Smolin. Pero cuando el 7 de diciembre de 1917 el comité militar finalmente fue disuelto por otro decreto del Sovetskram, la sección de Dzerzhinsky perduró y se convirtió en la Comisión Extraordinaria Panrusa checa, encargada de combatir la contrarrevolución y el sabotaje. El decreto
de creación de la Checa fue publicado solo más de 10 años después. Pravda, 18 de diciembre del 27. De modo que la fuerza de seguridad de Lenin fue desde el comienzo y por el resto de su vida una policía secreta en el verdadero sentido de la palabra, ya que no se reconocía oficialmente su existencia. Bueno, pues aquí concluimos lo que es estamos con la historia de Lenin, de la revolución rusa, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.